Vamos a Siria. Vale. Siria ahí es la estrella, es Sí. donde más veces has estado. Sí. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que te ha atado tanto a Siria para ir tantas veces? Mucho antes, o sea, antes del secuestro. El secuestro al final Sí, el secuestro es el último viaje. Antes hay 11 más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que primero me llama la atención Sí. de Siria? Era en ese momento, 2011, que es la primera vez que entro, en diciembre. Es un país que está blindado. Ujú. Por lo tanto, el régimen de Bashar al-Assad no estaba concediendo a los periodistas visados, pero hay información y, sobre todo, no hay competencia. Entonces, junto con otros 2 compañeros, consigo un contacto que nos mete ilegalmente desde Turquía a Siria para ir a la zona rebelde, allá Jabal al-Sawiya, y donde estamos una semana. Salimos y, joder, tenemos un reportaje muy chulo y lo vendemos a diferentes medios, sobre todo medios extranjeros. Y te das cuenta, después de ser durante muchos años freelance, que puedes, 1, trabajar con medios extranjeros, 2, ganar dinero. Porque durante toda mi vida he perdido. Siempre. Mucho dinero. Esta es otra, ¿eh? El reportero de guerra. Sí, y eso cada día peor. Y cada día peor. Sí, yo ya no me dedico a eso. O sea, quiero decir, no soy Claro. reportero de guerra ni soy freelance, pero imagino que estarán igual o peor que cuando yo Cuando hacía. estabas. Entonces, paso de cobrar 35, 45 euros la crónica en zona de guerra a, pues, que la CNN me paga un poco más, Reuters me paga a lo mejor 1.000 euros por vídeo y dices, joder, pues puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que te especializas. ¿Por qué? Porque la gente no va. ¿Por qué? Porque es un país hiper peligroso. Porque las primeras veces teníamos que entrar ilegalmente, jugándonos la vida. No solamente porque entrásemos ilegalmente, sino porque es que los turcos nos podían haber matado cruzando la frontera y luego a la salida también, más luego todo lo que hay dentro. Entonces, ¿qué pasa? No había competencia. ¿Qué haces? Te vas haciendo un nombre con todos los medios extranjeros y sigues trabajando. Y también hay otra cosa que es muy importante y por eso he ido tantas veces, al final el compromiso. El compromiso con los sirios. Porque te das cuenta de que Occidente les ha dejado abandonados y no les interesa su causa. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo ni tienen nada. Entonces, los están matando y los estás viendo porque lo estás grabando y dices, ¿y dónde estamos aquí para ayudar a esta gente? Entonces, a mí me cambió el chip en el tercer viaje que hice, en el segundo, que fue en marzo de 2012, y entramos en una aldea que se llama Sermín, después de 3 días de asedio del régimen. Entraron con tanques y dejaron pues unos 10, 12 muertos, entre ellos un niño. Entonces, seguimos al cortejo fúnebre del niño, los hermanos disparando al aire, tirándole arroz, bueno, lo que es un funeral en un país de Oriente Medio, ¿no? O sea, muy ribombante, pero sobre todo gráficamente muy potente. Llegamos al cementerio, meten al chaval en la tumba y al lado hay una señora muy mayor llorando. Entonces, le hacemos las fotos y la grabamos. Y en un momento dado la señora nos ve, a Ricardo y a mí, que era el compañero con el que iba, se acerca y le dije, Ricardo, deja de hacer fotos, pues nos va a echar una bronca que flipas. Entonces la señora empieza a hablar en árabe, en buen tono, y termina y nos empieza a dar besos en las manos. Y está claro que la bronca no nos ha echado. No. Pero no tenemos ni idea de lo que nos está ¿Y diciendo. no tenías traductor en ese momento? Ahí entra un chaval que estaba a nuestro lado, que le habíamos contratado para traducirnos, y dice, ¿le habéis entendido? Mi papá. Dice que va a rezar por vosotros para que podáis salir de Siria con vida y le contéis al mundo cómo los están matando, porque acaba de enterrar a su nieto. Era su nieto. Y te acabas de dar cuenta de la importancia que tiene la prensa. Que esa gente en ese momento creía en nosotros. ¿Qué situación tenía políticamente Siria en ese momento? Era una dictadura heredada, porque primero era Hafez, era el padre, que falleció en 2002, y después Bashar al-Assad. Que fue un personaje curioso porque llegó a estar cercano Sí. Llegó a aparecer en Estados Unidos. Sí. Y la mujer, Asma, también era una persona que en los grandes círculos de Londres, etcétera, se movía. Yo me acuerdo, con ¿no? soltura. De verlo como, Sí, claro. como era un referente. Un referente, ¿no? O sea, no y al final era un criminal igual que... Era un dictador, sí. O sea, un dictador era un asesino. Entonces ahí, ¿qué pasaba en ese llevamos momento? en guerra... Hay una guerra civil. Hay una guerra civil. Empieza como una revolución, ¿vale? Al hilo de todas las revoluciones árabes. O sea, Túnez, Egipto, Libia, Siria... Sí, la primavera árabe, ¿no? Es primavera árabe, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da cuenta de que va a perder el sillón y se aferra a él. Y lanza una amenaza de, soy capaz de eliminar al 50% de Siria, es decir, 10 millones de sirios, con tal de que yo siga aquí. Entonces, la gente salía pacíficamente, está grabado y documentado, para manifestarse porque quería libertad. O por lo menos que les diera algo de libertad. Vale, puedes seguir, pero yo qué sé, danos algo de libertad. Entonces, ¿qué hace? Empieza a reprimir. ¿Cómo? Con francotiradores, bombardeando las manifestaciones. Matando. Haciendo auténticas barbaridades. De hecho, hay documentos gráficos donde la gente del régimen colocaba a la gente tumbada para que les pasaran los carros blindados por encima. O sea, eso está grabado.
sea, yo no lo he grabado, pero está grabado. Está grabado. Esto se hacía. Sí que se hacía. Esa barbarie. Sí. Se iba a los hospitales a buscar a los heridos para matarlos. Se les mataba a los doctores para que no atendieran a los heridos. Lo mismo que está pasando en Irán. Exactamente. Esto lo al-Assad, mismo. Sí, esto es al-Assad. Que el tipo era oftalmólogo y nunca ejerció porque le daba miedo la sangre. Y dices, joder, el carnicero, ¿no? Si te llega a gustar la sangre, ya ni te cuento, ¿no? O sea, era un señor que llevaba una dictadura de 35 años, tanto él como su padre. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es una revolución pacífica de un pueblo que pide libertad acaba siendo reprimida. Y entonces, ¿qué hacen estos? Estos acaban cogiendo las armas, porque muchos tenían armas en su casa, todos han hecho el servicio militar obligatorio y empezaron a desertar soldados de Al-Assad porque dejaron de matar gente, pues se dieron cuenta de que no eran terroristas y que era el pueblo. Entonces, ¿qué hay? Un enfrentamiento armado. ¿Qué ocurre? En un momento dado, las fuerzas más o menos se igualan y aparece en escena Rusia por un lado y todos los yihadistas del mundo por el otro, es decir, Al-Qaeda y Estado Islámico. Y lo que fue una revolución se acaba convirtiendo en guerra civil secuestrada por estos grupos, sobre todo por grupos yihadistas, que se apoderan de algo que no era suyo. O sea, Rusia apoya al Assad. Rusia apoya al Assad porque Vladimir Putin tiene solamente una salida en el Mediterráneo, naval, que es Tartus, y Latakia, que está en Siria. Entonces, él tiene miedo de que si eliminan esta pieza, esas dos bases me las quiten y se las den, me lo invento, a Estados Unidos. Entonces perdemos la señal en Mediterráneo. ¿Qué hacemos? Lo apoyamos a él. Primero con asesores y después, cuando vio que se le iba de las manos, envió aviación y tropas para implementar lo que luego haría en Ucrania. Y los yihadistas se ponen del lado de los que quieren liberación. En principio, ellos entran como las ovejas, o sea, los lobos con piel de cordero, ¿verdad? Ajá. Se alían con lo que son los rebeldes para intentar derrocar al Assad, y cuando se hacen fuertes se quitan las caretas y lo que demuestran es: nosotros no queremos la libertad del pueblo sirio, nosotros lo que queremos es eliminar a este señor y unificar todo lo que es Oriente Medio bajo la bandera del Islam, lo que es el califato, es decir, Jordania, Palestina, porque Israel obviamente no existe, el Líbano, Siria e Irak. O sea, que esto pasa a ser una guerra religiosa ya casi, ¿no? Eso es. Por lo que era una guerra civil, vamos a decir, de tinte no religioso, pasa a ser... Había tinte religioso, ¿eh? Porque porque Al-Assad pertenece a los alawitas, que son una secta del chiismo, y la población siria es sunita, es decir, son enemigos. Sí, pero en las manifestaciones era una cosa bastante curiosa, había cristianos, porque había mujeres sin velo. O sea, salía gente a manifestarse porque lo que querían era libertad. Claro. ¿Qué pasa? Que luego aquello degenera en una guerra civil que se acaba convirtiendo en una guerra sectaria y aparecen, pues eso, los rusos, que si los iraníes, Hezbollah, todos los yihadistas del mundo. Entonces aquello acaba siendo una guerra civil en miniatura. Sí, o sea, aquello fue después... O sea, se fue de madre. Y tú entras en varios momentos en los que esto está pasando. Sí, entro primero en esa represión. Entro en el momento que la represión se convierte en guerra civil, y después obviamente entro en que la guerra civil se ha convertido en una guerra sectaria donde hay muchos grupos yihadistas, Al-Qaeda y Estado Islámico. O sea, yo he visto toda la evolución de lo que ha sido el conflicto sirio. Entonces, al principio, claro, obviamente como periodista, pero también como persona, acabas empatizando con la gente que sufre. Claro. ¿Por qué? Porque estás en el lado de donde caen las bombas, donde matan a los niños los francotiradores, etcétera, etcétera. Y te posicionas, obviamente que te posicionas a favor de quién, de la gente que sufre, que es el pueblo, y ya está, no hay más. O sea, yo ni voy con Al-Qaeda ni con esta... No, yo voy con la gente que sufre, con ellos, porque ellos te lo explicaban. Me contaron un chiste, un amigo mío, Hamza, que me dijo: mira, te voy a explicar la guerra de Siria y por qué nos hemos levantado con un chiste. Esto es un programa de televisión y el presentador le pregunta a los tres concursantes lo mismo. Los concursantes son un somalí, un americano y un sirio. Y la pregunta a los tres es la misma: ¿qué opinas de los cortes de luz en tu país? La pregunta al somalí: ¿y qué es la luz? La misma pregunta al americano: ¿y qué son los cortes? La misma pregunta al sirio: ¿y qué es opinar? Y ahí entiendes por qué se han levantado, porque están hasta los cojones. De no tener voz ni voto ni poder hacer nada. Es que no se podían ni siquiera juntar. Vivían en un estado represor donde entre ellos se iban denunciando. Entonces al final viven con miedo. Sí, en una paranoia. Entonces vieron la luz con las revoluciones árabes y pensaban: bueno, pues a lo mejor es como Mubarak, nos cuesta muertos, pero se va. Pero no, es que lo que pasó en Egipto, que fueron unos meses, aquí se ha alargado 13 años. 13 años. 500.000 de personas eliminadas de la faz de la Tierra. Y que, bueno, ya lo hablaremos, que la solución, ¿no? Quien
quien ahora manda. Bueno, Mira, ojalá haya hecho un cambio de chip real y vaya muy bien el país y No lo Siria sé. tire para adelante, pero que una persona así no tendría que estar al cargo Eso de es. ni una comunidad de vecinos. No. Eso desde luego.